Bienvenidos, bienvenidos a su programa En el Ring. Uno de los temas más fundamentales de la historia de la humanidad tienen que ver, por supuesto, con la mente humana. Y el tema de la depresión ha pasado por distintos juicios de valor y distintas explicaciones. El debate de hoy, 3 rounds, con límite de tiempo. ¿La depresión se hereda o no se hereda? En contra de que se hereda, sino que el contexto, la circunstancia, el medio ambiente, la educación, la antropología, la cultura es la que la genera. Tenemos a Benjamín Guerrero López. Un aplauso para él. Él es coordinador de la Clínica de Psiquiatría de la UNAM. Es médico cirujano egresado por la UNAM. Es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría. Obtuvo maestría en ciencias médicas. Es profesor de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Peso completo. Un aplauso. Pero igual de peso completo está José Luis Dado Canales, que le gusta que le digan solo Dado. Así me dicen. Dado es psicólogo clínico y psicoterapeuta, experto en trastornos depresivos y de ansiedad. Psicólogo con mención honorífica, egresado del UNAM, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, tiene diplomados en Relaciones Interpersonales, autor del libro Suicidio, Decisión Definitiva al Problema Temporal. Lo último creo que sí es lógico. Señoras y señores, otro peso completo, un aplauso para él. Gracias. Tienes 90 segundos, después de 15 lo puedes interrumpir para decir por qué piensas como piensas lo que piensas. En el siguiente round podrán ustedes debatir por qué lo que piensa el otro es totalmente un crimen contra la lógica. Aprieta el botón y dispara tu hipótesis nula. Apriétalo como si no fuera depresivo el botón. Vas. La depresión no se hereda. Y no se hereda porque, bueno, a pesar de que estamos hablando de un tema muy complejo, los trastornos mentales son trastornos en su esencia complejos. Las evidencias que tenemos y que se han dado a lo largo del tiempo, los estudios de investigación a partir de los años 60, han demostrado que hay diversos factores psicosociales y biológicos que llevan a la depresión. Perdón. No, perdón, vas. Definitivamente creo que tiene razón Benjamín, pero negar el componente genético de la depresión es remontarnos 100 años de investigación. La Universidad de Harvard en el 2011 señaló que el componente genético de la depresión endógena es de entre el 31 y el 42%. Existen diversos tipos de depresión, sin embargo, estamos hablando aquí que en la actualidad este término de endógeno y exógeno no está bien definido y el DSM-4 o el DSM-5 en la actualidad lo ha sacado. ¿Por qué? Si no hablamos de la depresión, hablemos del trauma. Cuando hay psicotrauma, cuando todos vivimos un evento traumático, el 70% de los traumatizados serán mujeres y el 30% serán hombres. Esto significa que genéticamente las mujeres están predispuestas más a la depresión que los hombres. No necesariamente es genético. Sí es cierto que hay una biología que pone más en riesgo a las mujeres de sufrir depresión, pero la biología no es igual a genética. Hay otros factores que pueden cambiar la biología, lo sabemos por los factores de neuroplasticidad. Definitivamente creo que el componente genético es definitorio. Cuando hay familias en trastorno obsesivo-compulsivo, que también es un trastorno depresivo y de ansiedad, hay 80% de probabilidades de heredar el TOC. El trastorno depresivo mayor no podemos compararlo con el trastorno obsesivo-compulsivo, son trastornos completamente diferentes. Pero los dos son trastornos de ansiedad y de depresión. No podemos... Apriétale. No podemos... confundir aquí los términos ansiedad y depresión, porque si no, los estudios que existen, la evidencia científica que dice, no la vamos a poder interpretar adecuadamente. La depresión y la ansiedad son trastornos que se presentan comórbicamente. Uno tiende a presentarse junto al otro. Tanto la depresión como la ansiedad tienen alto componente genético y ambos se combinan. Por eso hay tantos diferentes de depresión, tantos tipos de depresión y ambas son hereditarias. No estoy en desacuerdo en el componente biológico, pero yo sigo insistiendo que el biológico no necesariamente es genético. Los factores de estrés que mencionabas hace un momento se han visto que son muy importantes. Hay estudios que avalan que los vínculos tempranos, los factores de estrés temprano, son un riesgo muy importante para el desarrollo de depresión. Señoras y señores, se ha acabado tu tiempo. Un aplauso al psiquiatra. Dado, tienes 27 segundos. No lo puedes interrumpir. El manejo del tiempo es tan importante como el contenido del mismo. Tú sabrás cómo lo utilizas. ¿Toco el timbrero? Sí, por favor. Ok.
Definitivamente la depresión no se puede explicar únicamente biológicamente o genéticamente hablando. Es una enfermedad multifactorial. Sin embargo, negar el componente genético es negar la realidad. En estudios de gemelos, gemelos que han sido separados y han vivido realidades diferentes, a pesar de que han vivido realidades diferentes, en el 42% de los casos, cuando hay depresión, los dos presentan depresión. Esto confirma la realidad de que la depresión tiene un componente hereditario. Ese último fue un golpe durísimo. Un aplauso para los dos. Señoras y señores, esto se llamó golpe al cerebelo. Él se adelantó con el golpe bajo. Tú tendrás la oportunidad, como tú ahora, de 90 segundos, de decir por qué las estadísticas o los argumentos o los silogismos del contrario son equívocos. Él comenzó, ahora te toca a ti. Después de 15 segundos lo puedes interrumpir. Vas. Definitivamente, creo, Benjamín, que sí te doy la razón en el componente social con respecto a la depresión, pero si todos vivimos una determinada situación y solo unos se deprimen, significa que algunos tenemos predisposición hacia la depresión. Decíamos que la depresión es un problema muy complejo, que no es un factor único el que está determinando su aparición. Entonces, no es único, pero sí hay un componente genético y eso no lo puedes negar. Pero no está siendo el más importante. Los estudios Espérame, dices que no es el más importante, pero ya lo aceptas. Esto se llama caída. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No lo acepto. Ok, te acabas de parar, sigues. Aprieta el botón otra vez. Los estudios de genética demuestran que hay estudios, diferentes tipos de estudios, y hasta el momento ninguno de los estudios ha sido replicado. Los estudios de genética confirman que la depresión es hereditaria y por lo tanto los que somos Quisiera ver depresivos los estudios de tenemos que genética, cuidarnos. porque los diversos estudios de genética no han podido ser replicados ni en los estudios de gemelos, ni en los estudios de adopción, ni en los estudios poligénicos, que los genes asociados que en un momento se tienen, los estudios no se replican. Si te metes a la página mexicana, no gringa, de la Clínica de Depresión de Raúl de la Fuente, con la Facultad de Chile desde 2013, te voy a desmentir. La depresión es hereditable y lo más importante de esto es que los que tenemos, yo me incluyo, genética depresiva, nos tenemos que cuidar más porque somos más propensos a desarrollar esta enfermedad. Quisiera ver los estudios que ahí demuestran, porque sí hay que hacer un análisis muy importante. Los estudios de genética no se han replicado. Siempre hay un gen que se supone que es el que está generando. Cuando se hacen otros estudios, no se sostiene la hipótesis. Entonces habría que analizarlos adecuadamente, porque sí sabemos que los factores de estrés y que las pérdidas tempranas, el desempleo, el vivir solo, la violencia, el ser mujer, el estar en una etapa de la perimenopausia, son factores de riesgo. Si hablas de ser mujer, y me estás indicando, por si no sirve discriminación, que hay un componente genético en las mujeres que desarrollan depresión, si no sirve discriminación. No necesariamente. El componente es biológico, hormonal, pero no necesariamente genético, y por supuesto no todas las mujeres lo van a desarrollar porque su biología es diferente, pero no necesariamente por la que la genética es. Pero definitivamente creo que estás equivocado. Al ser mujer hay una predisposición genética a la depresión, como al ser hombre hay otras predisposiciones a ciertas enfermedades. Nuestro género nos predispone a ciertas enfermedades. Lo que es una realidad es que la depresión es la enfermedad más generalizada en el mundo y una de las razones principales es que su gen es un gen dominante. Estás equivocado. Los genes dominantes, el tipo de herencia, los estudios que demuestran que el tipo de herencia de transmisión genética no te dan la razón. Se ha intentado explicar por múltiples genes, pero tampoco se han encontrado esos tantos genes que llevan a la depresión. Porque hay tantos genes involucrados. No hay un gen para la depresión, hay un gen para la ansiedad, hay un gen para la obsesión, hay un gen para la depresión, hay un gen para la baja energía. Hay tantos genes involucrados en la genética depresiva que es innegable negar que hay una predisposición de muchos de estos genes hacia algún tipo de la enfermedad. Un aplauso para los dos. Se terminó el tiempo. ¡Qué buena pelea! Un aplauso. Nos interesa ver usted qué opina. @en el ring, @Roemer Andrés. Por favor, bienvenidos. Les pedimos, por favor, que se presenten. No nos interesa saber qué opinan ex ante al debate. Probablemente están de acuerdo con él o con él, pero probablemente creen que lo va ganando o él va ganando. Eso es lo que nos interesa saber. Les agradecemos su participación. Empezamos contigo. Muchas gracias. Mi nombre es Ramón Soto, soy profesor universitario, químico farmacéutico biólogo de formación, especialista en investigación farmacéutica y específicamente en patentes farmacéuticas. Una reflexión que viene al caso.
Hemos encontrado muchas enfermedades que tienen un fuerte componente genético, últimamente muy debatidas, la diabetes, la obesidad, las cardiopatías. Sabemos de una nueva área que se llama la farmacia genómica, que me está tratando de, a través de genes, ver la disposición de una persona a una enfermedad o no. ¿Entra la depresión dentro de la farmacia genómica y dentro de estos cuestionamientos? ¿Quién va ganando para ti el debate? Definitivamente dado. Perfecto. Bienvenido, buen comentario. Vas. Bienvenida. Buenas noches, un placer estar en el programa. Yo soy Roxana Villarreal, soy psiquiatra de niños y adolescentes, psicoterapeuta y especialista en adicciones. Y bueno, antes que nada quiero realmente felicitar a los dos combatientes, dado que las dos posiciones son excelentes, pero definitivamente, a mi parecer, obviamente como psiquiatra, considero que el que va ganando hasta ahorita, a mi juicio, es evidentemente el doctor Benjamín Guerrero, dado que está dando aportaciones y dando de alguna forma sustento para poder debatir y poder sobre todo ganar esta situación. La depresión es un tema que obviamente puede implicar muchísimo más en cuanto al hecho de poder orientar a la población de la importancia que tiene esta cuestión a nivel de herencia y a nivel genético. ¿Es genético o no, según tú? No, Ok, se hereda gracias. la predisposición a padecer la enfermedad, que es diferente. Vas. Sí, Mario Guerra, psicoterapeuta. Efectivamente, da más golpes, tiene como más técnica, sin embargo, creo que de pronto da algunos golpes ilegales. ¿Por qué? Porque habla de estrés postraumático, habla del TOC, que son padecimientos totalmente distintos y que no podemos argumentar en este caso, en esta pelea para esto. Veo que se inclina mucho hacia el determinismo genético y creo que es verdad que efectivamente hay predisposiciones, pero no son determinaciones. No escucho que ninguno de los dos hable de epigenética. Y la epigenética ahorita nos está diciendo que hay ciertas enfermedades que aparecen no porque haya mutaciones, sino porque hay genes que se encienden y genes que se apagan en determinado momento. Y aún no sabemos si es el medio ambiente, cierto tipo de alimentación o ciertas condiciones que hacen eso. Entonces creo que ahí a los dos les faltó esa parte de hablar de la epigenética. Y quizá Dado decía que es la enfermedad más generalizada en todo el mundo. Pienso yo, y ese es un punto de vista, de acuerdo a algunos estudios que he visto, que la depresión está sobrediagnosticada. Muchos padecimientos, el DSM-5 dice que el duelo es una depresión y no es verdad que es una depresión. Es simplemente una reacción natural a la pérdida de un ser querido. Entonces hay muchas cosas que se están diagnosticando como depresión y también tendríamos que hablar de eso, pero pienso que efectivamente Dado da buenos golpes, pero yo creo que en este caso Benjamín es el que va ganando. Wow, ¿y qué piensa usted? Donde se encuentra un aplauso para los comentaristas. Yo les haré una breve pregunta a cada uno de ustedes. Voy a comenzar contigo. Si yo ahora te muestro y te enseño la metodología y la seriedad de la misma, del experimento Bouchard, que fue muy famoso en Minnesota en 1970, donde a más de 3,000 niños nacidos idénticos, separados al nacer y teniendo niveles de estrés, de educación, de alimentación, de padres diferentes, se ha encontrado que hay más de un 73% de correlación significativa en la R cuadrada de la depresión como una característica genética. ¿Estarías dispuesto, si lo ves seriamente este estudio, a cambiar de opinión? Si otros estudios lo demostraran, por supuesto No que si sí. otros, si es un buen estudio En la o ciencia, simplemente hay terquedad. en la ciencia no hay verdades absolutas. No, mañana igual y cambias de opinión, pero si te topas con un estudio serio, que todo el mundo en las mejores universidades lo reconocen y la correlación metodológica es sound, sólida y significativa, ¿cambiarías de opinión? Hasta ese momento tendría que ver si... se van a Señoras y replicar. señores, esto es evolutivo. No nos gusta cambiar de opinión. Probablemente no te creas todo lo que piensas. La ciencia es, veámoslo. Un aplauso para él. La pregunta que yo te haría a ti, creo que aquí hay una confusión de nuestro jurado. Cuando tienes una predisposición a algo, por supuesto que hay una característica genética. Lo único que sí te quiero aclarar es que no hay un gen para la depresión, ni un gen para algo. Y dos, cuando él dijo la parte a lo mejor es hormonal, esto es una biología genética, ahí se te fue un golpe durísimo. No es lo mismo la epigenética, que sí puede ser algo plástico, pero cuando dijo hormonal se te cayó y no lo golpeaste. Yo a ti lo que te diría nada más es, aclara, cuidado, es mucho más
es muy complejo nuestros cromosomas, no hay un gen para las cosas, es una combinación de muchas cosas. Lo que yo te preguntaría a ti, con respecto a lo que aquí se ha dicho, si tú sostienes que los genes es algo multifactorial y una cosa puede ser la predisposición genética, ¿cómo le podrías explicar a toda la gente que hoy vive depresión qué es lo que debe de hacer para tratarse y procurarse mejor si tiene a la mejor esa proclividad, que creo que es un tema fundamental de salud pública? Vas. Definitivamente la depresión no es únicamente genética o no tiene una predisposición biológica, es una enfermedad multifactorial, tiene que ver vivir un duelo, tiene que ver con las circunstancias. Si te estás sintiendo triste, si tu productividad está bajando, si tienes ideación suicida, si no te sientes lo suficientemente bueno para la vida, no importa cuál es el origen de la enfermedad, no importa si el origen es genético o si el origen es de tu personalidad, necesitas pedir ayuda porque solo no se puede salir de esta enfermedad. Muchas gracias, un aplauso. Va la pregunta para ti, para tus 30 segundos. Tú y una compañera son psiquiatras. Eso implica de que entendemos de que pasan ciertas cosas en la química cerebral cuando uno sufre determinadas cosas, ya sea por el medio ambiente o por lo que sea. Y con base en ello se prescriben cosas porque hay cosas como las dopaminas, como las endorfinas, etcétera, etcétera, la oxitocina, etcétera, etcétera. Estas sustancias que pasan en el cerebro, tú que eres psiquiatra, nacemos mucho con cargas genéticas que son las que hacen que se disparen o no, como es lo mismo que pasa con la epigenética. ¿Cómo tú sostienes congruentemente, siendo psiquiatra, que estas sustancias químicas que suceden en el cerebro, estas reacciones ante tu medio ambiente, no tienen una carga evolutiva y genética? Tienes 30 segundos, aprieta el botón. Biológico no es igual a genético. No todo lo biológico es genético, no todo lo genético es biológico. No todo lo biológico es genético. Pero gran parte sí. Sí. El ambiente puede modular y, por supuesto, la prueba la tenemos con la neuroplasticidad. Las neuronas van generando nuevos caminos, nuevas redes, van entretejiendo nuevas redes con nuestras experiencias que vamos viviendo, por lo cual los sistemas que van formándose en el cerebro van siendo modificados por las experiencias ambientales. A pesar de que nuestra genética nos pudiera empujar para un lado, nuestras experiencias son más fuertes. Rapidísimo, ¿nuestro cerebro es una blank slate, una tabla rasa? Nuestro cerebro es una tabla rasa que la vamos a ir modulando. ¡Wow! Señoras y señores, este fue el debate. Para quien quiera conocer hoy por hoy nuestro cerebro, no hay nada mejor que leer la tabla rasa de Steven Pinker. Por supuesto, para otro debate, compartirte que, señoras, no se crean todo lo que piensan, no somos ninguna tabla rasa. Esa es mi opinión. Quédese aquí en Canal 13. Muchas gracias. Thank you.